Bien, les decía yo que Topiltzin, para nosotros aquí nos gobernamos por sistema de cargos. Haga de cuenta usted, uno se junta o se casa, son jóvenes, tiene que servir en la comisaría, le llamamos nosotros topile. Y el topil o topile, pues es el elemento B, le decimos. Ve por esto, ve a avisarle al señor, ve a esto, ve, tráeme esto. Ese es el topilzi. Y curioso sucede de que Quetzalcóatl era Quetzalcóatl se acaltopilzi. Ujú. Entonces, aquí analizando, al ser como el mandadero, a lo que encierras ser Quetzalcóatl es precisamente servirle a los demás. Y a ese grado tienes que trabajar, a ese grado de humildad tienes que trabajar. O sea, a veces decimos, no, yo soy el líder, yo soy el que manda. No es cierto. Ser Quetzalcóatl es servir a los demás desinteresadamente a veces. Porque estamos acostumbrados, bueno, pues si yo hago cierto trabajo, ¿cuánto voy a ganar? ¿O cuánto me corresponde mi comisión? Más sin embargo, el grado de Quetzalcóatl es un grado como ahora lo conocemos como máster, como doctorado y no sé qué tantos títulos máximos que podemos tener. Ujú. Eso es ser Quetzalcóatl. Y el regreso de Quetzalcóatl es metafórico. No vamos a ver, a lo mejor vemos allá en el mar, viene saliendo Quetzalcóatl, o a lo mejor viene de arriba, viene volando. No, nosotros, dice la metáfora, son a lo que ansiamos, a lo que anhelamos, llegar a ser Quetzalcóatl, a llegar a entender esta espiritualidad, este materialismo, juntarlo. ¿Por qué? Porque al ser espiritual este material que a mí, a lo mejor, tengo hasta dos, bueno, pues veo a alguien que no tiene, pues mira, esto te lo ofrendo. Y no estoy esperando que tú me pagues, no, pues yo te lo doy, porque me nace. Ser espiritual es guiar a los demás. Bueno, a lo mejor tú desconoces un poquito y ¿por qué no me permites que yo te ayude? Esa es la parte del Quetzalcóatl. Y el día de hoy quiero iniciar la clase. No sé si hubiera algo que comentarnos, si hicieron la tarea o algo por el estilo. No sé si tuvieran alguna duda en la tarea, acuérdense que dejamos tarea, compañeros, y en caso que no lo hayan hecho, no hay ningún problema, aquí lo vamos a ejercitar. Les decía yo que les mandé ciertos verbos que lo tendríamos que conjugarlo y aplicarle la partícula she, pero recordando las reglas. Cuando termina en wa, se elimina. Cuando termina en ia, se elimina la A, ¿no? Pues bueno, no sé, díganme ustedes, no algo que nos quieran compartir de la tarea. Yo tuve dudas, Ujú, varias, en varios verbos, por ujú. ejemplo, Oni, Neltoca, Chihua y Tempitzua. En esos, Empezó a... sobre todo en la tercera, en la que es la tercera conjugación que le agregamos ma, ahí siempre se le tiene que agregar el ti o hay palabras que no. Se le Y tiene que agregar el ti como prefijo de sujeto al decir que estamos diciendo en plural. ujú. Ajá. Y Ma, por entonces, ejemplo, vamos a comer. Matihuacán, comamos. Sí, de manera general, vamos. No está especificando qué vamos a comer, pero si decimos matitlacuacan, comamos cosas, ¿se acuerda que lo que vimos? O decimos matitecuacan, comamos a una persona, como los caníbales, ¿no? Bueno, entonces,
Pero lo podemos ir analizando ahorita, a lo mejor podemos avanzar con 5 o 6 verbos, pero lo que les quiero hablar y adelantarles un poquito de esta filosofía que también lo vamos a ampliar dentro de, precisamente dentro de la charla que vamos a tener el día miércoles con el maestro Miguel Ángel, el grupo de Historia y Cultura de Santa Ana, California, y el día de mañana también ojalá puedan conectarse, vamos a hablar de los cuentos de los Días de Muertos. Mañana, en Yolitlastol, también pues ahí estamos en Yolitlastol, entonces ahí vamos a hablar precisamente del Día de Muertos. Cómo los cuentos los han convertido en cuentos, pero son anécdotas. Y eso quiero empezar el día de hoy con estos dos cuentitos, son muy cortitos. Y como les decía, para ir educando al oído, también escuchar el náhuatl, vamos a iniciar. Tompehuasque, ma tipehuacan. Empecemos, ma tipehuacan. La palabra, permíteme, y esto lo vamos a ir utilizando. Pewa, pegua es empezar. Es el verbo empezar. Entonces, si decimos empecemos, ajá, ma, ti, pe, matipe, pegua, matipehuacán, empecemos. Y si se dan cuenta, este can, la partícula can, es el pluralizador precisamente de los imperativos, ¿sí? Ma es como decir que empecemos. Ti es el que les decía prefijo de sujeto en plural que se refiere a nosotros. Ajá, que se refiere a nosotros. Ahí está. Matipehuacán. Empecemos. Quiere decir Matipehuacán. Empecemos. Muy bien. Empecemos. Matipehuacán. No igniwan. Empecemos, hermanitos, o empecemos, amigos. ¿No? Bien. Mikaelwitz. Para nosotros, desde el día 28 de septiembre, actualmente, el 28 de septiembre llegan nuestros muertitos, ¿no? Ahora bien, también decirles que el día 28 de septiembre yo les compartí algunos videos y algunas fotografías donde las señoras estaban con su milpita y aquí está bien adornado. Inclusive en el video bailaban con la milpa. Pues bien, creemos nosotros desde la cosmovisión, desde la metáfora, que llegaron nuestros abuelos. ¿Pero cómo? Algunos compañeros me decían, pues que necesito ver que lleguen. No, no es metafórico, es espiritual. Bueno, cuando nosotros nos morimos, nos vamos pues, a la tierra, ¿no? Claro que algunos los incineran y dicen, bueno, pues yo quiero mantenerme en polvito, no quiero ir a la tierra. Pero la gran mayoría de nosotros, pues nos entierran en la tierra. Servimos de fertilizante a la tierra. Ahora, la tierra está interconectado. Cuando nosotros sembramos, ¿dónde sembramos? Nos sembramos en el aire, sembramos en la tierra. El cuerpo de nuestros abuelos, de nuestros papás, ya trascendieron, de nuestros hermanos, quizá de nuestros hijos, no lo sé, están en la tierra. Entonces sirven como fertilizante. Entonces su cuerpo regresa a través de esta milpita. A través de sus raíces llegan esta energía, este fertilizante de nuestros abuelos, de nuestros papás, y encarnan, lo fertilizan a la plantita de maíz. Esta plantita de maíz tiene que dar un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Da el fruto del elote. Entonces,
este cuerpo de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, de todos los que ya trascendieron a Mictlán, llegan a través del elote. Y ese elote simboliza la llegada de nuestros abuelos. ¿Y qué simboliza? Bueno, al haber elotes, claro, en un pueblo, al haber elotes ya no sufrimos de hambruna. Porque literal desde el mes de junio, julio, agosto, empieza a escasear ya el maíz. Quizás se acumuló el maíz. Si uno siembra mucho, pues se acumula el maíz. Pero en el transcurso del ciclo, vamos teniendo necesidades. Bueno, hay que vender una carga de maíz, unos 36 litros de maíz. Pues hay que ir a venderlo para comprar lo básico, chile verde, jitomate, jabón, todo sal, lo básico que se necesita en la casa. Entonces, pues no hay ninguna otra fuente, pues hay que vender el maíz. Ya vemos que se puede acabar el maíz, pues hay que vender un animalito, un chivo, un puerquito, un chivito, un borreguito, no sé, lo que se tenga. Unas gallinas para poder ir solventando los gastos del ciclo. Pero llega un momento en junio que precisamente se acaba el maíz, hay que ir midiendo, no hay que comer mucho porque a veces no nos va a alcanzar. Llega en el mes de agosto, es mucho más fuerte la hambruna porque a pesar de que no hay maíz, te da mucho más hambre. Y por eso le llamamos nosotros apistli, la hambruna apistli. En el mes de, cuando llega San Miguel, pues bueno, la fiesta de San Miguel el 28 de septiembre y hay elotes, hay calabaza, hay ejotes, pues ya no sufrimos, comemos elote, con eso lo vamos complementando y poco a poquito ya se va madurando. Pero a lo que voy, entonces, nuestros abuelos siempre están presentes, nunca nos han abandonado y nunca nos abandonarán, porque siempre estarán fertilizando la tierra. Claro que ahora le ponemos fertilizantes artificiales o químicos, pero anteriormente no, ¿no? Entonces, ese era el fertilizante, ese es el fertilizante de nuestros abuelos. Pero también está otro fertilizante, inclusive en los códices se ve, el excremento. En los amoxtli el excremento sirve también, sí sirve. El excremento de los chivitos, de las vacas, nuevamente se tiende en el sembradío y eso hace que se dé más y mejor producto que se obtiene. Ahora bien, dirá, bueno, pues el excremento, sí, sirve de fertilizante, sirve de algo. Entonces, todo es cíclico, nada es estático, todo es movimiento, como decíamos. Por eso está un signo, los que estamos estudiando Tonalpohualli, está el signo Olin y representa estos dos movimientos, que siempre está en movimientos. Son dos fuerzas opuestas, pero se necesitan para crear el movimiento. Como el Atlachinolin, ¿no? El vapor que se une entre el fuego y el agua y es ese tercer elemento. Para que haya vida, un hijo, tenemos que tener a una esencia femenina y una esencia masculina y dan un tercero. Pero bueno, regresando a lo que les digo. Para nosotros el Día de Muertos es un gran festejo. ¿Sí? Y en los amoxtli, en los pequeños registros, empiezan desde la veintena Tlaxochimaco, precisamente que es parte de septiembre, Xocotluetzi, que decimos que llegan los Xocotluetzi, llegan los difuntos grandes, y Ochpanilistli, para los que queremos hacer una conexión con los abuelos, en Ochpanilistli, en Teotlejco, que ahorita nosotros estamos en Teotlejco, en las veintenas. Ahora bien, ¿por qué son 60 días que se les está ofrendando? Porque llegan desde el 28 de septiembre. ¿Y sigue funcionando? Sí. Nosotros en el mes de septiembre se pone la ofrenda, pero se les habla también a los abuelos. Del mes de septiembre, la primera semana de octubre, ya se les pone en los días lunes la ofrenda.
Este lunes que vamos a ir, me parece que vamos a estar a 23 el lunes. En la madrugada yo pongo mi ofrendita, mis velitas, mi flor de cempasúchil, porque creemos que son 4 vigilias, 4 veces que llegan. Y la siguiente semana, el 27 de octubre, vamos a ir a encontrarlos en la entrada de mi pueblo. Aquí les comparto yo una fotografía. Vamos, digo vamos porque yo también voy. Y curioso que está en el rumbo norte, la entrada del pueblo, y hacia allá vamos. Y no vamos al rumbo oriente, donde sale el sol, que es en ese rumbo está el panteón. No, vamos al rumbo norte, porque el rumbo norte representa a Mictlán. 3 años le intentaron ir acá arriba, y en los sueños muchos se les reveló diciendo, pues que no, ahí no nos van a encontrar, encuéntrenos en este camino. Allá estamos, nuestro cuerpo está allá, pero ahí en la entrada del pueblo llegamos, ¿no? Entonces, todo esto confluye de que nosotros estamos interconectados con nuestros muertitos, con nuestros ancestros. Por eso están presentes con nosotros. Por eso la frase que yo les compartía en el grupo, más que amo, tiquita, nican, onca, nican, onca, towan, o nican, onca. Dice su traducción literal, aunque no lo ves, aquí están con nosotros. ¿Y quiénes? ¿Y quiénes están con nosotros? Y principalmente en estas 20, nuestros ancestros. Las energías. ¿Quiénes? ¿Cuáles serían las energías? Pues el aire, lo estamos respirando. ¿Quién más está con nosotros aunque no lo veamos, no lo sepamos valorar? El agua, el elemento agua está aquí. ¿Qué más? La tierra, aunque tú no lo veas, no veas como un ente vivo, pero ahí está la tierra, ahí está con nosotros. El fuego, necesita ese calor, nuestro corazón, nuestra sangre necesita una temperatura para que pueda estar trabajando. Y está ahí con nosotros, ¿sí? Está aquí con nosotros. La muerte, el Mictlantecutli, está aquí con nosotros. Tlahuitzcalpantecutli está allá en el firmamento, pero también está aquí con nosotros como centrador. Es el que divide el día y la noche. Xochitl está aquí con nosotros, sí, el signo de Xochitl. ¿Cuándo nos convertimos en Xochitl? Pues cuando nos volvemos esas personas que expiramos, compartimos perfume a través de nuestra sabiduría, a través de lo que sentimos, a través del afecto, a través cuando nos desenvolvemos armónicamente hacia los demás. Porque fíjense, no sé si les ha pasado a ustedes. Cuando llegas a un lugar y te tratan bien, te dicen, hola, buenos días. Siéntese, mire, ¿qué necesita? ¿En qué le puedo yo ayudar? No, pues mire, si no es mucha molestia. No, 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 no es molestia. Dígame, yo le ayudo. Y bueno, yo necesito, sí, mire, vas a una zapatería, vas a un restaurante, a un puestecito de comida. Mire, tenemos este y este y este. ¿Cuál le damos? ¿Quiere algo de tomar, algún refresco, alguna agüita? No lo sé, usted dígame. O un cafecito, tenemos café. Si lo quiere más caliente, se lo calentamos. ¿Y cómo nos sentimos? Pues satisfechos, muy bien, ¿no? Y pues dices, no, pues sí, es cuando nosotros hacemos eso, nos convertimos en flor, porque la flor literal, si no expira perfume, pero tiene un colorido hermoso, que agrada, que quisiéramos estar ahí. Lo mismo pasa
con estas personas cuando te tratan bien, ¿no? Pues aquí es donde, aquí es donde soy, decimos. Y aquí quiero estar. Ah, pero llegas a un lugar y dices, pues hola, buenos días. Buenos días, con mala gana. Pues mire, ¿qué tiene de almorzar, de comer? Dígame, si se espera, por favor, porque hay otros clientes que están esperando. Siéntese. Ah, caramba. Y de tomar, ¿qué tiene? Quiero tomar algo. Espérese, le dije que le voy a tomar su orden. Pues mira, tengo un poquito de prisa. Bueno, pues todos tenemos prisa, ¿no? Si nos espera, gracias. He ahí que ya no somos flor, ¿no? Porque no estamos expirando esa flor. Entonces, por eso es que cuando decimos esto, más que amoticado, aunque no lo ves, pero ahí está lo que queremos ser, ahí está presente, pero no está fuera de nosotros. Está, como les decía yo cuando leemos el tonal, está dentro de nosotros. Nosotros somos flor, nosotros somos movimiento, nosotros somos Tecpat, nosotros somos nuestros ancestros. Por eso, aunque no lo veamos, ahí está, presente. Es como yo le decía a un compañero, dice, bueno, pues yo soy mexicano, pero ya no soy mexicano, ahora soy norteamericano, porque ya me nacionalicé. Entonces yo le digo, no, mi hermanito, aunque te pintes el pelo de rubio o lo que tú quieras, o aunque te maquilles para que seas blanco, no lo eres. Como decimos vulgarmente, lo traes el nopal en la frente. Y este es lo mismo. Aunque lo neguemos, nosotros llevamos esa esencia. Por eso, yo les decía que necesitamos conocer esa identidad para poder vivir con esa filosofía, ¿no? Es como si yo les dijera, bueno, yo soy CEO Celot, pero soy Malinali. No, yo soy Ocelot en la cuenta que yo manejo. Pero también estoy consciente que en la otra cuenta, la cuenta continua, yo soy Mahtlaxlikov. En la cuenta que lo maneja el maestro Ingram, el maestro Gastón, yo soy 10 Águila. Y le digo, pues también me gusta la insignia del águila, el signo del águila, me fascina. Igual a lo mejor le digo yo, en la cuenta de los hermanos mayas, tal vez yo sea Coat, pues también me gusta ese signo de Coat. Pero tengo que mostrar mis cualidades como Coat, como Celo, ¿sí? Y saber que también cada signo tiene sus debilidades. Como el ocelot, que a veces se siente superior a los demás cuando no es así. Como literalmente decimos, ya se le subió a la cabeza, ya se cree que vuela, ¿no? Pero no es así, ¿no? Bueno, algo que nos quieran comentar. Y me falta el cuentito, ahorita les voy a contar el cuentito, es muy cortito. Ujú. Pues muchas gracias por compartir. Me gustan mucho estos temas, así de Tonal Powal y todo esto. Es muy apasionante. Y bueno, mezclarlo con el náhuatl, pues, uy, como que ha Ujú. hecho que comprenda más, así, más fácil, más rápido quizá. La socamate. Sí, hermanito, muchas gracias. Bueno, les decía yo, Matipehuacán, empecemos. Es muy ocupado esto y muy utilizado en el mundo náhuatl de que todos juntos. ¿Por qué? Porque aquí hasta en el náhuatl no hay individualismo. Hay como que mucho la parte social. Si se dan cuenta, les decía yo, el náhuatl la aglutina, junta mucho y el español separa. La lengua español, castellano mexicano le llamo yo, porque ya no es original, está enriquecido por las lenguas originarias, ¿no? Entonces, aquí la palabra empecemos, es Matipehuacán, empecemos. Ahora bien, no sé, aquí miren lo que yo les decía,
Nejua, tejua, yejua, tejuame. Esto es importante y son muchísimos verbos, ¿eh? Es la conjugación de algunos verbos, utilizando precisamente los pronombres personales. Si se acuerdan ustedes, le decíamos, miren, hasta lo separé con un guión, de hecho van juntos, pero yo lo separé con un pequeño guioncito para decirles, este es el prefijo de sujeto, el ni, ti, y aquí, por ejemplo, no lleva, pues le pusimos yehua, y aquí ti de nosotros, pero lleva un pluralizador. Aquí es el pluralizador, es en la grafía H, ¿no? Permíteme agrandarle, ponerle ahí está, para que podamos ver. Muy bien, ahí está, hermanitos. Es esta parte, ¿no? Ni choca. ¿Y qué quiere decir ni choca? Yo lloro. Ajá. O nada más lloro. Así como está, lloro. Lloro. Ujú. Lloro. Pero así como si quisiéramos leerlo literalmente, lloro, ese es como la interpretación. Pero si lo queremos traducir literalmente, dice yo llorar. Yo llorar. Pero no podemos escribir yo llorar. ¿Por qué? Porque en el español no existe esa gramática, en el náhuatl, ¿sí? Por ejemplo, ni yo, choca, llorar. Yo llorar. Pero, pues si lo ponemos, lo escribimos así en español, dicen, no, pues es que está mal escrito. La gramática del español no existe yo llorar. Existe yo lloro y punto. Ah, bueno. Ahora, ¿cómo le diría una persona llora? Ujú. Hace ratito en el grupo yo les mandaba. Llora. Shichoka. Ajá. She choca. Llora. Pero ya estoy dando una orden. She choca. Decimos she choca con él. ¿Y qué estaríamos diciendo? Perdón, es con él, no con él. Con él. Con él, en mi variante es niño. Llora, niño. Llora, niño. Le estoy dando una orden que llore. Ajá. Pero tenemos a dos niños. Si el singular de niño es conet, para decir niños, lloren niños. Shi lleva cho, ka, can. Shichokakan. Es lo que sea, pues que se replica. Bueno, vamos a dividirlo para poder. Can es el pluralizador, chica es choca. Ahí está, ahora sí. Miren, tenemos que especificarlo así. El prefijo imperativo, verbo, el pluralizador. Shichokakan. Ahí está. Lloren. Shichokakan. Niños. Bueno, haríamos esto. Replicamos la palabra co. Cocone. Ajá. Cocone. La grafía H funciona. La grafía H funciona como pluralizador. Shichokaka cocone. Niños. Aquí está en singular, aquí está en plural. Cocone. Ahora, si yo también me quiero integrar en ese que vamos a llorar, ¿cómo diría entonces? Mati chocacan. Que ti, cho, ca, matichocacan, cocone, ¿no? Hagan de cuenta, estoy con mis alumnitos
y a alguien, pues a lo mejor le pasó un accidente, le dice matichoca canco con él. Lloremos, niños. Si nos sentimos tristes, hay que llorar. ¿No? Matichoca canco con él. Pero lo podemos cambiar. Matichoca ca no ik ni guan. ¿Por qué termina en guan? ¿Por qué termina en guan y por qué no en ne? Muy recientemente lo vimos. ¿Por qué aquí el pluralizador es el guan y por qué no el ne? Uh-huh. Por la ¿Por qué? terminación TL. Sí, puede ser. Porque, miren, hermanitos, porque el no es posesivo, decir mi. Y guan es el pluralizador. Entonces les estoy diciendo, lloremos, hermanitos o hermanitas. ¿Por qué? Porque el guan es el pluralizador de los posesivos, no es un posesivo. Ajá. Ahora bien, dice aquí, nikaki es oír. Yo oír. La traducción literal. Pero la interpretación, yo oigo. Yo oigo. A ver. Oye, oye. Le estoy dando una orden. Oye. ¿Cómo sería en náhuatl? Shikaki. 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 Shikaki no conetsin. No conetsin. Ajá. No conetsin. Shikaki no conetsin. ¿Qué estaría diciendo yo? No. Conetsin. Acuérdense, posesivo en primera persona. ¿Mi Ne. niño? Ujú, así es. Pero no cone, nada más sería no cone. Ahí sería mi niño. ¿Y qué significado tendría el sin? Diminutivo y como de apreciación. Ajá. Cuando lo utilizamos, sí, de apreciación, cuando lo utilizamos el sin para la familia, para las personas de respeto, es decir, honorable. Y en los registros que tienen los frailes dicen que es venerable, pero porque ellos veneraban a las personas y para nosotros no los veneramos. Les damos ese honor que merecen, por eso es honorable. Entonces, la traducción sería, oye, mi honorable niño. Ahora bien, eso de honorable en español no existe. O sea, no lo utilizamos. Bueno, pues ¿por qué honorable? Bueno, porque para mí es alguien que vale mucho dentro de la familia. Pues shikaki no konetsi. Y ese se utiliza mucho cuando precisamente nos dan ese consejo. A ver, shikaki no konetsi. Ashkan o anikan shipaki. Ashkan o anikan shipaki. Miren, acuérdense de paki. ¿Qué es paki? Lo veíamos en la clase pasada. Alegría. Ajá. Ahora, ¿qué diría y qué es lo que yo estaría diciendo si le digo? No conecten. Ashkan, Wan, Nikan, Shi, Shipaki. ¿Se acuerdan que esta partícula les compartía yo? No conecten. Ashkan, Wan, Nikan, Shipaki. Mi honorable niño. Sé feliz aquí y ahora. Ah, exacto. Mi honorable niño,
sé feliz aquí y ahora. Ahora bien, dice un compañero, oiga, pero dice Ashkan quiere decir ahora, y después lo cambia usted Nikan, y feliz lo puso antes. Ah, porque si nosotros lo traducimos literalmente, no lo vamos a entender. El que lo lea en español no lo va a entender. Porque diríamos, mi honorable niño, aquí, ahora y aquí, sé feliz. Puede ser así. Pero nosotros también tenemos que adaptarlo a la gramática de la lengua español para que podamos comprenderlos. He ahí cuando nosotros escribimos poesía decimos, caramba, pues es que no lleva la misma esencia. Sí, lleva la misma esencia, solo que hay que acomodar a veces las palabras, ¿no? ¿Y qué creen que le estaría diciendo con esta palabra a su hijo esta persona? Porque tiene una carga emocional y filosofal esta frase. Que vive el presente. Ujú. Pues sí, sí, bastante filosófico porque pues del pasado pues sí aprendimos, es lo que somos ahora y pues el futuro, quién sabe si exista, si amanezcamos. Sí, sí, exacto, pero también el presente va a depender de este presente que estamos para que vivamos ese futuro. Y me acuerdo yo muy bien cuando me decía, por ejemplo, mi viejo me decía, no conecten, no conecten, shipaki, ashkan, wanikan, shipaki. Pero yo no entendía que me decía, vive la vida, o sea, pleno, no te arrepientas lo que ya hiciste. Lo que ya hiciste, ya hiciste. Pero de eso aprende ahora para que no repitas nuevamente al final. Pues le digo, no, no lo entiendo, no lo entiendo. Algún día lo vas a entender, ¿no? Y entonces, esas son como las frases que a veces decimos, caramba, pues yo lo hubiera entendido, sí, pero lo hubiera y la misma madurez intelectual, la misma edad, te va forjando para que llegue a un momento de que lo comprendas. Ahora bien, para nosotros, al cumplir los 52 años, te conviertes en un huehue, un anciano, pero no un anciano porque ya estás, no, porque ya llevas ese conocimiento filosofal, intelectual, emocional, ¿no? Bueno, seguimos con la clase, entonces, si yo les digo, escuchen o oigan, Chicaquican. Shikakikan, caramba, ¿qué tienes? Ajá, Shikakikan, an, mo, yolsin, guan, Shikakikamo, yolsin, guan, an, mo, tla, ma, chilis. Shikakikan amoyolsin, guan amotlamachilis. ¿No? Oigan su corazón y su pensamiento o su mente, entre paréntesis. Algunos en español nos escucha tu corazón y tu mente. Y ese es precisamente lo que veíamos en una clase con el compañero, al maestro a Ingram, cuando hablaba él de armonía. Y es lo que necesitamos nosotros aplicarlo con nuestro tonal. Conectar esto con esto. Y a veces con esto.
¿Por qué? Porque si no conectamos nomás la mente, lo que razonamos, luego lo conectamos con la boca y lo decimos, ya después lastimamos a otros y repercute al corazón. O sea, híjole, no lo hubiera dicho, lo lastimé a esa persona. Le decimos, es que te lo dije sin quererlo, pero discúlpame. Pues ya lo dijiste. Aunque te disculpes y pidas perdón, pues ya heriste a esa persona. Por eso cuando dice, Shikakikan amoyolzin wan amotlamachilis, o sea, tlamachilis es que este pensamiento lo sientes. Parece, an se divide de esta manera, an de ustedes. Mo es el posesivo. Tú, tlamach, de tlamach, machi, machilis, de tla, de las cosas que dices en tu mente y que lo sientes en tu mente primero. Ajá. Entonces nos dice, escuchen su corazón y su mente, lo que dice, las cosas que dice, y después lo van a decir. Y esto se ve en el Tonalpoali para los que son carrizo. A lo mejor su año es carrizo o su signo es carrizo. Aquí es el carrizo como es. Un carrizo, pues es una plantita que crece hacia arriba, pero está hueco. Decimos, no tiene corazón. Sí le gusta crecer, analiza, se va. Es muy protector el carrizo, por supuesto. Nosotros aquí en la carretera de su pueblo, aquí de Atlamajalcingo, al municipio, a la orilla pasa un río. Y aquí a la orilla, aquí pasa el río, aquí pasa la carretera. Por lo mismo, son montañas, pues no pueden ir cortando las montañas para abrir camino. Entonces lo que hicieron es a la orilla del río. Pero le buscaron una estrategia y lo retomaron de los pueblos originarios. ¿Qué hicieron? Sembraron carricito alrededor del camino y no necesitan ponerle mamposteo o bardas así para que lo proteja la carretera. No, le ponen carrizo. A propósito, le sembraron alrededor carrizo. ¿Por qué? Porque el agua llega, quiere erosionar la tierra, no puede porque el carricito pone sus raíces y lo fija la tierra. Aunque pase aquí el agua, lo tiene bien fijo. Y ese es protector el carrizo. El carrizo no puede estar solito. Siempre quiere estar con otros carrizos, trabajar en equipo. Estar en equipo, pero también quiere crecer. El carrizo crece hacia arriba. Es flexible, pero también es rígido. Bien, puede venir el aire, lo dobla y otra vez se endereza. Pero cuidado, si se quiebra, ya no se puede. Ya no se puede unir. Ahora bien, como persona, ¿qué nos enseña a ser carrizo? ¿Qué nos enseña el carrizo? Para nosotros, todos son maestros. El carrizo, el agua, el aire, hasta una pulga es un maestro. ¿Por qué? Porque necesitamos ver sus cualidades, pero también la parte negativa de eso. O la parte débil de eso. Por ejemplo, el carrizo, a lo mejor su parte débil es que si lo quiebras, muy difícilmente va a unirse. Ahora, el Tonalpoali es lo que nos invita. Veamos, por eso yo les decía hace ratito del Matesca. Ese es tu reflejo. Ese es tu espejo. Nosotros no nos pertenece la tierra, ni el agua, ni el aire, no. Nosotros somos parte de la tierra, somos parte del aire, somos parte del agua, del fuego. ¿Por qué? Lo que les decía hace ratito al inicio, un poco para comprenderlo, estas frases. Inclusive si gustan ustedes de estas frases, empezar a unirlos y podemos hacer una poesía. Es muy poético, muy metafórico la lengua náhuatl. Ahora bien, miren, el carrizo,
¿Podemos leer un poema del Carrizo? Por supuesto. Tú que eres protector, proteges a mi madre de nuestra gran señora Chalchihuitlicue. Tú que creces hacia el cielo y lo quieres alcanzar, que siempre quieres estar con tus hermanos. Aquí te digo, enséñame a vivir como tú, a vivir feliz donde quiera que me pongan, pero sin descuidar a mis hermanitos que yo debo de cuidar. Puede venir un viento muy fuerte, un huracán, y doblarte y no quebrarte, pero ojo, debes de fortalecerte y cuidarte para que nunca pierdas tus sueños. Analiza, pero conecta con el corazón. Ahí está. Hicimos de un carrizo. Y ese es el espejo, ¿no? Los que llevamos, bueno, en mi caso, mi año es carrizo. Y yo me identifico mucho con eso. Lo he estado mucho analizando. ¿Qué pasa con mi dualidad, con mi esposa? Yo soy del año carrizo. Entonces, hubo un tiempo que yo decidía, bueno, es que voy a pedir un préstamo al banco, un préstamo a los que prestan ahí en las empresas, porque, bueno, pues quiero arreglar la casa. No le consultaba, simplemente llegaba, mira, tengo este dinero, lo obtuve de un préstamo, vamos a arreglar la casa. Necesitamos comprar cosas para los hijos, pero también para la casa o para que te compres algo. Pero me dice, bueno, ¿y yo qué? Digo, no, pues es que nos beneficia a los dos. Sí, pero ¿por qué no te tomaste la molestia de preguntarme que si yo estoy de acuerdo contigo? Le digo, pero bueno, yo ya traigo el dinero, no me lo he gastado en cosas vanas, lo quiero para la familia. Sí, pero necesitas mínimo decirme antes de. Y ese es el carrizo, ¿no conecta con esto? O sea, dice, no, pues sí nos conviene a todos, pero no sabe qué puede sentir la otra persona si no lo tomas en cuenta. Y no pasa tan solo en la familia, sino en la empresa, en todo lo que nos desenvolvemos. Es por eso que el Tonalpoali es para armonizarnos, para vivir en armonía. Primero, conmigo mismo. Después, con la madre tierra. Después, con los que están alrededor mío. Después, y por qué no, con el mundo. Ese es el camino del Tonalpoali. Ese es el pensamiento de los abuelos. Ver la vida como parte de, que somos parte de. Bueno, igual de su tonal ustedes pueden observar a los gatitos, si son ocelos. ¿Cuál es su comportamiento de los gatitos? Esos somos nosotros, los ocelos. Eso es nuestra cualidad. Y si es que somos águila en otra cuenta, también veamos con qué nos identificamos. Acuérdense que el águila vuela solitario, mientras que el ocelo es nocturno, el águila es diurno. El ocelo analiza mucho, está tranquilito, esperando la oportunidad que salga el ratoncito y atraparlo a lo seguro. Y el águila, ¿no? Va volando arriba, ve la serpiente, no le piensa ni un minuto ni un segundo, viene en picada, atrapa a esa serpiente y se le va. Totalmente opuestos. Pero se necesitan el uno al otro, sí. La noche necesita del día necesita la noche. Está en esa armonía. Bueno, ¿algo que ustedes quieran preguntar o avanzamos ustedes? ¿No? Armonía. Muy bien. La más chica, Yaot. Ujú. Es que de los números también me interesa mucho, pero recuerdo que en la clase de los números usted habló muy bien de los números, pero no sé si haya posibilidad de repasar esa clase o que usted hiciera como un resumen y no sé, nos lo enviara en algún momento. Por supuesto,
el, Les puedo mandar eso, la presentación también. Y precisamente después de esta clase, y bueno, qué bueno que pues me lo recuerda también, después de esta clase, estamos viendo, acuérdense, estamos viendo verbos, estamos viendo posesivos, estamos viendo sustantivos, estamos viendo pronombres personales. En la siguiente clase les voy a agregar los números. Pero como les decía, es que no tan solo los números, sino que su significado, ¿no? ¿Por qué el 1 está primero y por qué 2 está en segundo lugar? Y son los primeros 5, ¿eh? Si ustedes se han dado cuenta, Se, Ome, Yeyi, Naui, Macuili. Después de este 5, viene nuevamente como que la combinación de los mismos números. Chic, Guase. Está el Se, Chic, está de lado, y Se, 1. Chic, Ome. Chic, Wey, Chic, Now, y sigue Mahtlac, que representa las dos manos, Mahtlac. ¿Y qué no podemos hacer con las dos manos? Muchísimas cosas creativas, pero también muchísimas cosas destructivas. Se los aseguro. Nosotros somos eso. Un pequeño hilo muy delgado, más delgado que el cabello de nosotros, divide entre hacer una cosa y hacerlo. A veces yo no le llamo tanto como bueno o malo, porque lo bueno y lo malo nosotros le adjudicamos. Si, por ejemplo, yo hago una cosa buena para mí, para la otra persona es una cosa mala. Hasta un asesino serial, para él se está desquitando, pero porque alguien le hizo daño. Todo. O sea, todo tiene un porqué. Y por eso yo le llamo decisiones y resultados. Si yo sé ahorita, salgo aquí de la casa y mato a alguien enfrente del público, yo sé cuáles van a ser las consecuencias. Yo tomé la decisión y tengo que enfrentarme a los resultados. O yo ahorita salgo y a todos saludo y felicito y les llevo un pequeño detalle, tendré resultados. ¿Qué resultados? Críticas. Oh, mira, este está loco, ¿qué le pasa? O mira, este payaso que fumó. Todos son resultados, ¿no? Pero bueno, sí, yo les compartiré esos números. Vamos a ir agregando, vamos a ir retomando. O sea, como que no vemos un tema, estos posesivos y ya los olvidamos, ¿no? Porque los voy intentando incluir para que sigamos practicándolo y lo sigamos aplicando, ¿no? sobre todo, los que son, a partir los que le llaman los oníricos nahuálicos, que serían a partir del chi, chi, chicome hasta el Maxtlahtlihuan Yay. Esos, yo todavía no los tengo bien claros, así todo, así como funcionan. Sí, del chicuace, el chicuace precisamente es del chicuace hasta Maxtlahtlihuanyey. El chicuace empieza, por eso es chicotic. ¿Qué quiere decir chicotic? Torcido. ¿Y qué es torcido? Es torcerte. Como cuando leemos el libro de los pases mágicos. Te tienes que torcer, no tan solo físico, sino mentalmente, para poder. Haga de cuenta eso, la palabra torcer es como transmutar, cambiar de ser. Hay dos formas. Una forma, la que se recomienda más y es mucho más laborioso y disciplinado, es que tu ser, esta parte, salga y transmute en la mente, en el subconsciente de un tecolote, de un coyote, de un burrito, de la neblina, del aire.
Precisamente antes de que existieran los drones, nuestros abuelos para eso lo utilizaban. ¿Para qué? Pues para espiar a los demás. ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Pues ahora tenemos los drones o el Google Maps, ¿no? Pues ¿a dónde estás? Dime, mándame tu ubicación. Ah, pues aquí estoy, ¿no? Pero antes era eso. Para eso servía también. Y está el otro, pues en lo que ahora le ponemos, entre comillas, brujas, ¿no? Es que se quita los pies, las piernas, se hace una bolita de fuego y ya no. Anteriormente, pues les llamaban tzitzinime. Los tzitzinime eran esas mujeres, ese tipo de mujeres sabias, que se convertían en bolas de fuego, que buscaban la manera de trascender. Los tzitzinime. Por si pueden buscar los tzitzinime, precisamente hay una leyenda en el Cerro de la Estrella, en México. Ahí se reunían los tzitzinime. Actualmente todavía se sigue practicando, más que de manera muy oculta. Hay una cueva en el Cerro de la Estrella y aún se siguen practicando estas cosas. Pero es para compartir sabiduría, es para trabajar esta parte de conocimiento ancestral. Que claro, llegaron los invasores, todos les pusieron, los encajonaron, brujos y brujas, chamanes y no sé qué tanto más, caníbales, ¿no? Por eso yo le decía en una charla, un maestro decía, es que son los sacerdotes toltecas. No había sacerdotes. La palabra sacerdote es de los europeos, para nosotros era nahual. Una persona que es nahual es una persona sabia. ¿Por qué? Tiene que saber de herbolaria, tiene que saber de astronomía, de gastronomía inclusive, matemáticas, filosofía, y si uno quiere religión, pero lo tenía todo junto. Por eso le llamaba Lamatini, porque sabía de todo. Pero pues ya ven que el mundo europeo lo divide. A ver, este es matemáticas, este es medicina, independientemente. Este es aritmética. A ver, este es herbolaria, este es botánica, este es religión. Y todo lo empiezan a separar, a dispersar. Pero los abuelos, este es astronomía, para allá. Los astrónomos para acá, los matemáticos de ese lado. Los de medicina de este lado, no se metan con los matemáticos. Pero ¿cómo si está interrelacionada la medicina? ¿No? Y bueno, las brujas o los brujos en Europa fueron los primeros rebeldes en rebelarse contra el sistema. Eso es ser rebelde. Es no estar de acuerdo con todo lo que te digan. Yo le llamo, es no ser borreguito. Ah, sí, como usted diga, como usted mande. No, señor, lo analizo, ¿no? Lo estudio. Pues bien, sigue, sí, el número 6. Es eso, nos fuimos muy lejos. El séptimo igual, inclusive el número 7 algunos le llaman como bisagra, algunos el punto medio, pero es la mariposa. La mariposa que nos enseña muchísimas cosas. Es la transmutación, es el cambio que debe de tener nuestro cuerpo y nos invita a ser como esa mariposa. ¿Y por qué gris? Porque es el que viaja a Mictlán. Va a traer conocimiento, por supuesto. ¿Y cómo nos podemos ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo podemos encarnar a esa mariposa? Pues cuando nos dormimos, cuando les decía lo de la vela, intencionen. ¿A quién quiero soñar? ¿A quién quiero saludar? ¿A quién quiero preguntarle algo? Para viajar a Mictlán. ¿Es eso? ¿El número 7? Esa es la parte onírica, la parte, le dicen algunos, la parte mágica. Es la parte espiritual, filosofal.
De hecho, les decía yo, son 9 señores de la noche. Hay que trabajar con ellos en la noche. Y no es practicar brujería, no, de ninguna manera. Es trabajar con ellos, saber cuáles son sus cualidades y, ¿por qué no?, pedirle sus cualidades. Eso es ser nahual. Ser un nahual es no estar conforme con lo que te dicen. Lo compruebo, ¿no? Por eso cuando les hablaba de Neltilistle, ¿qué es Neltilistle? Es la verdad. Si yo te lo digo, porque yo ya lo puse en práctica y tuve resultados. Solo que los abuelos no dicen, es que yo hice esto, no. Dice la gente que hubo una persona que hizo esto y esto, y te empieza a contar con lujo de detalles. Y por lógica se pregunta uno, ¿y cómo sabe tanto? ¿Acaso él estuvo ahí? No, pero ahí se practica la humildad y precisamente la parte de estar oculto. Dice fulano de tal que él hizo esto y esto y esto y esto y tuvo buenos resultados y para esto. Ay, ¿y cómo lo dice tan seguro de los resultados? Porque es él el que lo puso en práctica. Pero no dice yo, dicen que así le hizo una persona. Siempre en tercera persona. Cuentan, pero es para eso. Para no decir yo soy esto, yo soy el otro, ¿no? ¿No? Bueno, ya nos fuimos muy, muy lejos y bueno, el número 8, los 8 son los cuatro esquinas del mundo, del universo, y los otros 4 son los 4 lugares que nosotros podamos ir, que son físicos. ¿Dónde? En mi caso, yo en el río, en Talahuehuete, Xochitepetl, a Teolin, a Macustli, Pantelihuitl. Para mí son 4 puntos, son 5 puntos con el río. Me identifico mucho con Chalchi porque está en parte de mi zona. Me fascina estar ahí. Esos son los 4 puntos. ¿Ya qué voy en esos lugares? Pues agradecer por lo que me dan de sabiduría, pero también pedir. Ilumina mi camino, lo que sea para mí que me llegue para poder ayudar a los demás, pero siempre para ayudar a los demás. Porque sería egoísta decir, dame, dame, dame. Y tú tienes el conocimiento y no lo compartes, es como si tú no hubieras existido. Y la frase, si tú no viniste a servir a este plano, no sirves para nada. Hasta la piedra sirve, hasta lo que creemos que no tiene vida sirve. Ahora tú que te estás vivo y que puedes servir, que te puedes mover y no lo haces, eres peor que esa roca y que no se mueve. Ese es el 8, el 9. Son 9 señores de la noche. Son 9 niveles del Mictlán y que debemos de conocerlos. ¿Cómo llegar al Mictlán? En el grupo les envié un documento precisamente que habla sobre eso. ¿Quiénes van al Ilhuicar? Van al Mictlán? O sea, no todos, de acuerdo a la filosofía, no vamos todos al mismo lugar. Dependiendo cómo hayamos vivido en este plano, pues nos vamos. Hay los guerreros y las mujeres guerreras que mueren en el parto, dando vida a otro ser vivo. Se dice que van en el Huícat en el cielo. Cuando sale el sol, lo acompañan el sol. Lo van resguardando como guerreros. Por eso cuando se les saluda el sol, también ahí están los guerreros. Sí. Y a veces buscamos muchas cosas muy abstractas y buscamos cosas como para decir, quiero verlos aquí. Por ejemplo, Huitzilopochtli, me decía, ¿y dónde está Huitzilopochtli, maestro? ¿Tú qué hablas de eso? ¿Dónde está Huitzilopochtli? ¿Sí? ¿Quieren saber dónde está? Pues vamos donde hay una puesta, donde cuando veamos saliendo el sol, y vamos a ver Huitzilopochtli.
Párense lo más alto que puedan. Cuando viene saliendo ese solecito rojo, no lastima, porque lo puedes ver directamente. Esa lucecita roja, ese círculo rojo va elevándose, va elevándose. Y si ustedes cierran sus ojos y vean esa lucecita, aparece como un color gris en sus ojos cuando lo cierran. Pero poco a poquito se va haciendo grande, empieza a parpadear. Y en sus ojos se empieza a reflejar ese color azulito. Por eso es el color azul de Huitzilopochtli. Ahí está Huitzilopochtli. No es que Huitzilopochtli es el dios de la guerra, ¿no? Que lo interpretaron mal, pero bueno. Y es que hay cosas tan, les llamo yo, tan mundanas, que los ignoramos y los damos por hecho. Ese es el número 9. Y está relacionado precisamente con los 9 señores de la noche. Que es el primero, es Pilsintecutli. ¿Por qué empieza Pilsintecutli? Lo que les explicaba. Pues porque necesitas ser niño y curioso y travieso y disfrutar tu aprendizaje. Por eso va el primero. Porque es el primer señor de la noche. Lo que conviértete en niño y aprenderás mucho. Conviértete en adulto amargado. Olvídate. Aunque quieras aprender, no lo vas a aprender. Para que seas un buen estudiante, tienes que tener mente, corazón, actitud de niño. Y por eso es que está primero Pilsintecutli. Ahí están los del número 9. Y 10, pues ahí está la creación. Les decía yo, desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá. Todo esto. Maich, Mahtlak. 10. Si nosotros nos utilizamos, pues qué malo. Hay personas que no tienen, lo utilizan sus pies y escriben mejor a la vez que nosotros, son más creativos que nosotros. El 11 significa el descanso, pero no descanso, hoy no voy a hacer nada, no. Significa la renovación, significa la autoevaluación. Hoy, ¿qué hice? La autovaloración, ¿qué hice todo este día? Di amor o di miel o di hiel, amargura. ¿Qué hice? Hasta ahora de mi vida, ¿qué he hecho? ¿Y qué no he hecho? ¿Y por qué no lo he hecho? ¿O por qué tengo estos resultados? Siempre nos preguntamos, oh, es que siempre a mí me va mal. Yo tengo mala suerte. No, a veces son las decisiones que vamos tomando. ¿No? Y el 12, ese es algo curioso que esté conectado con otras culturas. El número 2. Si se dan cuenta, la religión católica, me parece que también son 12 apóstoles. Pero también en la cultura son 12 los que trabajan para el número 13. ¿Qué quiere decir? Que estos 12 son los que traen toda la información como ahora le llamamos como espías. Y el número 13 recoge toda la información y cumple. Hagan de cuenta, el 12 recoge la información de los 12 números, todo su trabajo de ellos, y ya lo entrega al gran señor 13. Yo así lo manejo. Es el gran señor 13. Es el culmino o es el resultado de todo lo que se hizo, el número 13. Y además de que desde el número 13, nuestro cuerpo ya está preparado para poder crear un nuevo ser humano. Intelectualmente, espiritualmente, no. Por eso en la antigüedad se sembraba el tonal. ¿Qué es sembrar el tonal? Es simplemente decirle, a ver, tú ya eres C o Celot. Y búscale todas las cualidades de los Celot. Ya, eso es lo que eres, o Celot. Tú eres bueno para este y este, si tú quieres. Cuando llegan los 13 ya te leen tu tonal.
Te lo dicen, Señor de la noche, Señor del día, por la hora que naciste, por los minutos que naciste, tu veintena, tu rumbo. ¿Y cuál es tu nahual y tu tonal? ¿Para qué? Para que de los 13 a los 26 te empieces a preparar, empieces a madurar intelectualmente, físicamente y espiritualmente. De los 13 a los 39, ya estás preparado para dar nuevos frutos a los demás. Son tus hijos, tu empresa, tu trabajo y todo lo que quieras. Y de los 39, pues ya vas a empezar a cosechar frutos si tú trabajaste bien. De los 39 a los 52, ya eres un árbol frondoso que todos se pueden arrimar ahí, tus nietos, tus hijos, y los puedas proteger y les das frutos de lo que ya tienes. De los 52 en adelante, te conviertes nuevamente en niño, pero niño con dinero. Por eso los abuelos consienten más a los nietos, porque tienen esa parte. Dicen, pues nada, mi nieto quiere un juguete, pues órale un juguete, vamos a jugar juntos. Y los papás a veces no lo hacemos. Estamos inmersos en nuestro trabajo, inmersos en nuestras preocupaciones, y pues, nada, vete para allá, niño, ándale, como el del cuento del gusanito valiente, no me estés molestando, ándale. Pero los abuelos, ¿no? Vente, mijito, vamos a jugar, o vamos al parque, vamos acá. O quiero dulce, abuelito, quiero helado, pues vamos por un helado. Porque ya nuevamente se convierte en niño, pero niño grande. O sea, nuestra vida es esto. Sube y bajas y bajas y bajas. ¿No? Entonces, es esa parte de los números. Y el número 13 que les decía, ese es el súper importante. Como bien lo dice el maestro Ingram, es que nos los ha ocultado los números sagrados, pero ahora es nuestro trabajo que nosotros hagamos que regrese ese Quetzalcóatl. ¿Y quién va a ser ese Quetzalcóatl? Pues nosotros, cada uno de nosotros. Por eso estamos inscritos en varios cursos. Yo ya me inscribí en este curso, en el otro curso, ¿por qué? Porque quiero saber más. Pero no nada más acumularlo, sino que esto que ya sé, ahora lo aplico. A ver, ¿qué resultados tengo? Y he tenido muy buenos resultados en mi caso. He tenido buenos resultados. He entendido un poco de la vida de nuestros abuelos. Porque es fácil decir, pues sí, yo soy nahuablante y yo soy. No es tan solo hablar el idioma, como le decía, es conocer la filosofía, ponerlo en práctica. Pero hay un otro paso más, compartirlo con los que quieran, sin ambición, sin esperar de que, bueno, si yo doy curso, a ver, tengo que ganar tanto, tengo que obtener tantos recursos. No, porque el universo es tan generoso, lo que tú das, se te regresa. Y denlo por hecho. Algunos le llaman karma, yo le llamo el universo. Nada te quita, todo te da. Solo que nuestra mente es tan limitada que pensamos que nos quita, ¿no? Bueno, Matica Kikan. Matica Kikan. Ajá. Matica Kikan es escuchemos o hay que oír. Oigamos a Matica Kikan. Tocolsin. Tletzintli. Oigamos nuestro honorable abuelo fuego. O escuchemos nuestro honorable abuelo fuego. Tal vez yo lo que les decía,
Tal vez no lo vamos a escuchar con este, pero lo podemos escuchar con los ojos. Los ojos no tan solo sirven para ver, también para escuchar. ¿Cómo? Está la fogata, empieza a formar lengüetas de fuego, empieza a moverse, el color, todo eso hay que escucharlo. Nos está hablando. Es un purificador el fuego. Por eso, matikaki canto kultzin tletzintli. Es un verso, ahí está de la poesía. Escuchemos a nuestro abuelo fuego. Yehua Tlamatini. Él es sabio. Y ahí lo vamos a completando con otro verso. Yehua. Si se dan cuenta, Yehua él. Tlamatini. Él es sabio. Él es sabio. Matikaki canto kul tzintli. Yehua Tlamatini. Y ahí está, tenemos 2 versos de una poesía. O 2 frases si queremos para ponerlo ahí en algo que nosotros tengamos una reunión. O con los compañeros. Porque luego eso sucede. A ver, tú que estudias náhuatl, a ver, dinos una frase. ¿Qué dice? Matikaki canto colcin. Igual y va a salir uno. ¿A poco lo puedes escuchar al abuelo fuego? ¿A poco te habla o que eres brujo o qué eres? No, mira, pon atención. Él es un purificador. Lo que yo les decía, el ejercicio, hagan un papelito y anoten lo que le ofrendan emocional y espiritualmente. Y díganle, yo no lo necesito esto, te lo ofrendo. Y verán cómo empieza a quemarse. Pero cárguenlo de energía y verán cómo cambia de color ese papel cuando va cargado de esa energía que nosotros queremos eliminar. Pero hágalo de corazón y mente y se sentirán mejor. Ajá. Tlastoa. La palabra tlastoa es hablar, el verbo tlastoa. Como cuando decimos, habla, ¿no? Le decimos, habla. ¿Cómo diríamos? Sí, shi. ¿Es sí o shitlaxtoa? Shi. ¿Seguros? Shi, tla. Acuérdense que hay una regla que hay que cumplir. Se elimina la A. Eso. Shitlahto. Habla. Shitlahto. Habla. ¿No? Como cuando decimos Shitlahto. Shitlahto. Amanín. ¿Qué quiere decir amanín? Es un adverbio de tiempo. Shitlahto amanín. Habla hoy. Ajá. Amo es la negación. Amo, mosla. Mosla también es un adverbio de tiempo, que es mañana. Dice, habla hoy, no mañana. Ajá. ¿Sí? Habla hoy, no mañana. ¿No? Habla hoy, no mañana. Shitlahto amanín, amo mosla. Y ahí está. Ahora, si queremos decirle a otras personas que hablen, bueno, sería Shitlahtocan. Shitlahtocan. Hablen. Ajá. Shitlahtocan. Hablen. Shitlahtocan amanín. Amo mosla. Hablen hoy, no mañana. Como cuando estamos en una reunión y estamos tratando una temática muy delicado, ¿no? Delicado. Y todo se... A ver. A mí me ha pasado con mis padres de familia, que saliendo del salón, pues yo ni estaba de acuerdo con el maestro que compráramos ese material. Pues les digo, si las tocan a manín, nican, hablen aquí ahora. Amo
Amo ne kiawak. No allá afuera. Porque le digo allá afuera no se vale. Dígamelo aquí lo que quieran decirme. Pero allá afuera los escucho, le digo, ah, pues el maestro piensa que yo tengo dinero, voy a comprarle los útiles a mis hijos. Pues es su responsabilidad. Yo les ayudo con lo que me donan algunos de buen corazón, pues yo les traigo sus colorcitos, sus cuadernos, sus lápices, pero no puedo comprarles todo. Entonces, es eso. Tocan. Aquí ya les voy adelantando los adverbios de tiempo. Amanin, hoy. Mostla, mostla, mañana. Y bueno, tocan. Tocan. Hablemos. Hablemos. Ajá. Como cuando les digo a ellos, los señores, hablemos. No, pues es que no sé, no. Ya se quieren pelear, no, tocan. Amo, kualanikan. Kualani, la palabra kualani es enojarse. Enojo, kualani es enojo. Ajá. Y kualanilisli es odio. Acuérdense cuando vimos los sustantivos abstractos que agarramos el verbo, lo convertimos en sustantivo. Ajá. Tocan, amoshikualanikan. Hablemos, no se enojen. ¿No? Esa sería la traducción. Aquí lo separé como para que ustedes vean cuáles son las partículas y dónde están. Tocan, amoshikualanikan. Hablemos. No se enojen. O no se enojen o no se molesten. Tocan. ¿Sí? Bueno. Acuérdense, no, que no se les olvide que la eliminación de la A solo lo vamos a utilizar en el verbo cuando estemos utilizando el imperativo. En otras partículas se mantiene completo el verbo. Por ejemplo, para decir, yo hablo. Si se dan cuenta, miren, aquí está. Yo hablo. Y va junto. Está completito. Solo cuando utilizamos el she, ¿sí? Tiene que eliminarse eso. Ajá. Muy bien. Aquí está otro ejemplo. Que es maltía. Bueno, aquí le puse con Y, pero para que no los confunda, es maltía así. ¿Sí? Para evitar la confusión, maltía es bañar. Si yo le digo, por ejemplo, shimalti, shimalti, mosla, no nancing, ¿no? Báñate mañana, honorable mamá, honorable madre. Shimalti. Ajá. ¿Sí? Shimaltican. Shimaltican, amanín. Shimaltican, mostla. Báñense mañana. Ajá. Y si yo me agrego en esta acción, sería matimaltican. Matimaltica. Bañémonos. Todos. Yo me incluyo, yo soy el que está hablando, pero me incluyo. Ajá. Matimaltican. Permítanme, lo vamos a formar una frase. Ajá, matimaltican. Y K, que sería con tlahtol
Chipahualisli. Dice, bañémonos con la palabra sagrada o la palabra pura. Chipahualisli, Chipahua, Chipahuac. La palabra Chipahuac es como decir puro. ¿Qué más con la palabra puro, sin mancha, algo muy hermoso, algo limpio, pudiéramos decirlo, de algo de esa parte abstracta? Como cuando decimos, Moyolo Chipahuac, Moyolo Chipahuac. Es como decir, tu corazón es puro, es muy bueno, no es limpio. O como dice la religión católica, sin pecado, ¿no? Chipahuac, limpio, puro, inocente. Esa es esa palabra de Chipahuac. Sí, entonces, Moyolo Chipahuac. Ajá. O Nikneki, Nikiolneki, Moyolo Chipahuac. Amo con el corazón, tu corazón puro, ¿no? Bueno, y pues tenemos, fíjense, tenemos mal de choca, ya vimos que aquí son la conjugación en tercera, segunda persona, pero tenemos, por ejemplo, de Huesca. Aquí está lo que decía el compañero, el de Nehnemi, para decir camina, ¿no? Shinehnemi, Shinehnemi, pan, Ojli, Chipahuac. ¿Y qué estoy diciendo? Ahí está una pequeña frase metafórica. Camina en el camino, en el sendero puro, limpio. Ojli como camino o sendero. Pero para no estar repitiendo, camina en el camino, pues le podemos poner camina en el sendero puro o limpio. ¿Ah? Camina en el sendero puro. ¿Y qué nos está hablando? Que nuestro camino tiene que ser esa parte espiritual, lo mejor que nosotros podamos hacer. Es parte de este día, podemos hacer una poesía con todas las frases que fuimos formando, ¿no? Vamos a ir agregando algunas frases y ya completamos una poesía. Muy bien. El de kaki, paki, ya lo decíamos, teki, que es cortar. Shikteki, precisamente aquí, miren, está aquí. La K, la que le dice al dedo, córtalo. Shikteki. 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 Mo tlaken. Corta tu ropa o tu prenda. Ajá. Acuérdense que aquí está, miren, la palabra mo. La palabra prenda es tlakentli. Tlakentli, prenda de vestir. O alguna prenda. Ajá, prenda, tlakentli. Pero ¿por qué podemos? Pero ¿por qué es prenda? Pero ¿por qué aquí usted no le agregó el sí? Porque le puse el posesivo. Acuérdese, cuando lleva el posesivo, se elimina el absolutivo. Se elimina el sí, el i, el in, ¿no? Cuando vimos los sustantivos. Ajá. Entonces, ahí está. Shikteki motlaken. Corta tu prenda. Tenemos al otro Huesca, que es reír, ¿no? Shihuetzka. Shihuetzka, Nemilisli, Waltetzin. Dice, ríe la vida
es hermosa. Ríe, la vida es hermosa. Chihuetzca, nemilisli, cualtetzin. Ríe, la vida es hermosa. Que tú lo quieras amargar, pues ese es tu problema. ¿No? Pero son como frasecitas que puesto los podemos ir utilizando, pues, para ir compartiéndolo, ¿no? Decir, pero ¿qué quiere decir? Bueno, sonríele a la vida te va a regresar todo lo que tú le des. Le das sonrisas, te va a regresar sonrisas. Le das muecas, te va a dar muecas. Le das mala cara, pues te va a dar mala cara, odio, venganza, te lo va a regresar y triplicado. Es que cuidado con lo que das. Dices, como decimos en México, el que no tranza no avanza. Tal vez, pero de a ti te tranzan lo triple, ¿no? Y ahí donde duele más. Pero bueno, entonces, pues compañeros, espero que haya sido de muy buen provecho esta pequeña clase. Y pues aquí miren, tienen de dónde cortar. Estos apuntes yo se los voy a mandar ahorita en el grupo. Por ejemplo, tenemos la de Ita, chiquita. Por eso aquí puse, por ejemplo, y lleva la K, miren. ¿Cuándo debe llevar K y cuándo no debe de llevar K? Chiquita. Mira. Chiquita, chiquita moyoltonal. Mira tu espíritu. Chipahuac, puro. Si gustan esa frase, con esa frase lo vamos, terminamos esta clase. Chiquita moyoltonal, chipahuac. Y le está diciendo, mira, tu espíritu limpio o puro, ¿no? Mira tu espíritu limpio. Chiquita moyoltonal, chipahuac, ¿no? Mira tu espíritu es limpio. Y todo eso después le explicamos, bueno, el espíritu, el tonal, y con eso podemos nosotros apoyar a los que no hablan nada, sino pues sí, es metafórico. Hay muchísimas cosas que están ocultas, ¿no? Por eso yo cuando iniciaba la clase les decía, la poesía Shinemi-Kengat vive como el agua. Dice, bueno, entonces si quiero ser como el agua, me debo de amoldar a todas las circunstancias. Es como el agua se amolda a todos los objetos en el cual lo ponemos. Puede ser río, puede ser tormenta, puede ser lluvia, puede ser agua refrescante, pero puede ser río que crece, caudaloso, que destruye, pero puede ser ese río remanso, fresco, indispensable el agua para nosotros, ¿no? Bueno, pues no sé si hubiera alguna pregunta, compañeros. Si no, los escucho. Maestro, ¿cómo dijo que se decía odio? Es que no alcancé a anotarlo. Odio. Tlahuelita Lilisli. Tlahuelita Lisli. Acuérdense, el Lisli lo convierte en abstracto. Tlahuelita viene de la palabra tlahuele. Tlahuele quiere decir enojón, gruñón, ¿no? La palabra tlahuele, o sea, que es, o algunos decimos que es bravo, aunque a veces después se vuelve cobarde cuando encuentra a otro más bravo que él, ¿no? Tlahuelita es persona que odia. Tlahuelilistli es odio, es algo abstracto, no lo ves, pero lo sientes. Aunque a veces lo ves en el rostro del otro, ¿no? Que te pone una cara que odio. No, ese es el odio. Tlahuelilistli.
Tikpietla huelilisli pamoyolo. Tienes odio en tu corazón. Ujú. ¿Sí? ¿Algo más? Ahora, yo los invito a que, pues, con todos estos verbos ejercitemos. Ahorita fuimos despacio porque yo quise ir formando estas frases para que ustedes también los puedan aplicar. Esta es la última clase que yo les hablo totalmente en español. Y me faltó ahorita el cuento. Pero espero no quitarle mucho tiempo, va a ser como unos 5 minutitos. ¿Por qué? Hagan de cuenta, por ejemplo, ahorita les voy a decir, Matompehuacán. ¿Qué más? Empecemos, ¿sí? Les voy a decir en náhuatl y les digo la traducción. Primero palabras, después frases. ¿Por qué? Porque me interesa es que también vayamos educando el oído. Porque es bien fácil. Ah, bueno, este es este. Ita, tiquita, chiquita. Pero hasta ahí queda. Ya no lo practicamos, pues se nos olvida. En cambio, si lo vamos escuchando, ah, sí, esa palabra, me acuerdo que sí lo vimos en una clase, ah, sí, se utiliza en esto, ¿no? Bueno, este pequeño es una anécdota, pero lo convirtieron como un cuento. Panse calpan onemia, sesi huatzinchi, amo kinel tocaya, y Mikeilwitl, Huacón, Okili, que Oxe, Teotlanemilis, Cayot, testigos de Jehová, amo a la huemimiqueme, Xincawa, Yomique, Yehushu, Hualasque, Santiclalilia, Ompa, Tlacuali, Sanentic, Tlacale, Pantlazol, Yehotic, Tlacualtecho, Lopitle, amo y Honcual. Huacón, Seto naliquito coco, amo ni tlamanas, amo ni tlalis, tlamanilis, lenes, ni cochis, amansi. Oya, o cochito, paitlapech, o almelacatla, o cochiticatka, o cochitac, inan, ita, huan icolwan, hual chocatiu equilia, tletlenicati cochitica, temetia pismiquia tihualaticate. Chiquita, nochtin, hualhuica, atlacuali, xochitl, copatlauilolzi, batehua, canununca, opechoca, opechoca, isihuatzin, itoa, mamilao, cualau, huatlachi, xoya, nicam, tlachichinolapan, campatlanamaca, no choquico, tleno, tlacuali, quitlalis, pantlamanilistli, Huacuacón, Manín, Noma, Yehuatlamana, Yalamatzin y Sihuatzin. Dicen en un pueblo que vivía una señora. La lograron convencer de que el Día de Muertos no vienen nuestros muertitos. Los de la religión de Testigos de Jehová le dijeron, no, déjalos, esos ya no los vas a ver, ellos ya murieron, ya, ¿qué ofrenda pones? Nada más lo vas a ir a tirar a la basura, tu dinero. Además, le ofrendan al demonio, eso no existe. Y entonces dijo la señora, bueno, entonces no voy a poner mi ofrenda. Se va a dormir a su cama, se pone a dormir, y en ese momento, en ese sueño, sueña a su papá, a sus abuelos, venían en ese camino de Mictlanpacón. La mayoría de la gente con flores, con su velita alumbrando el camino por donde vienen y platicando, mira, ya lo acabé lo que iba a comer, pero ya nos van a ofrendar otra vez. Y ellos, sus papás, se dio cuenta, estaban llorando, le decían, hija, ¿qué pasó contigo? ¿Qué no sabes que venimos nosotros? ¿Por qué no has comprado para la ofrenda? Es que papá me dijeron que ustedes no vienen. Pues no, que no venimos ni que 8 cuartos. Es que vete a comprar rapidito. Se despierta llorando y va a comprar todo lo que necesita para el Día de Muertos y pone su ofrenda. Y desde ese día hasta ahora, que ya es una señora anciana, sigue poniendo su ofrenda. Y ella asegura y perfura que nuestros muertitos vienen. Así es que ponerle una ofrendita, ¿no? Entonces,
ella, la gente lo cuenta, dicen en un pueblo, pero todavía existe esta señora que vive aquí en mi pueblo. Ya es anciana, pero sigue poniendo su ofrenda, y más ahora que les dan lo de la pensión de los ancianos, ya ella va apartando poco a poquito. Cuando llega el día de hacer sus compras, pone su ofrenda. Y callejón tlami, y callejón ontlami, in huehuetlactol. Y con eso termina este cuento o esta palabra antigua. Tlazocamati no ikniwa. Les agradezco, hermanitos. Pues sería todo. Deme unos minutos, se los envío estos apuntes para que ustedes también los tengan y a lo mejor lo puedan también ejercitar, y si es que algo se perdieron, traté de irlo anotando, y si hay alguna duda, pues aquí estamos. ¿Sí? Shimosewika, Timoitasque, Tonali Domingo. Pampa, Mosca, Nejua, Ninemispan, Yolitazor. Nos vemos el día domingo. Mañana yo estaré en Yolitazor, por si gustan acompañarnos. Vamos a hablar precisamente de los cuentos que se hablan de Día de Muertos. Quema. Shimosewikan, Tlazokamate miak, Tlazokamati, Timoitasque. Tlazokamate moitasque nagnetzin. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, descansen.